15 nos piden calcular el módulo del vector x más y, que son los vectores que se muestran aquí. En esta figura hay un triángulo rectángulo isósceles de 45-45, hay un cuarto de circunferencia, en este punto la hipotenusa es tangente a ese cuarto de circunferencia. ¿Cómo vamos a resolver esta pregunta? Si quisiéramos calcular el módulo, una primera idea podría ser determinarlo con el método del paralelogramo, pero para esto requeriríamos el tamaño de los vectores y el ángulo que forman entre ellos, que seguramente podríamos atreverlo a hacerlo, ¿por qué no? Porque se podría calcular este ángulo, los tamaños también a partir de geometría. Pero vamos a tratar de hacerlo de otra manera. Vamos a aprovechar la simetría de la figura y vamos primero comentando algunos detalles. Por ejemplo, la distancia de acá hacia acá, le voy a llamar L. Esta distancia es idéntica a la que va de acá hacia acá, por la simetría de la figura. Eso es importantísimo que se note. Ahora bien, si yo trazo una línea de este punto hacia acá, esta línea, que lo voy a trazar en forma punteada, viene a ser el radio del cuarto de circunferencia que se muestra acá. Esta línea va a ser perpendicular en este punto porque esta línea de acá es tangente, que viene a ser la hipotenusa. Y obviamente va a ser el punto medio de toda la hipotenusa, ¿no? Claro, eso es obvio, ¿no? Si yo tengo un triángulo rectángulo y de acá para acá trazo su punto medio, como este es 45, este de acá también es 45, este es 45 y este es 45, ¿no? Entonces si este segmento es igual que el de acá y él es igual que esto, estos dos también van a ser iguales obviamente, ¿no? Este y el de acá van a ser idénticos. Bueno, tendría el mismo valor que R, ¿no? Porque si este es R, el de acá también va a ser R, ¿no? R y R, ¿no? Así. Bien, ahora que ya tengo todo eso, voy a aprovechar a hacer lo siguiente, miren. Voy a coger este vector, ¿ya? Y lo voy a reemplazar por otros dos vectores que sean equivalentes. Un vector es como si fuera un caminito que me lleva de este punto hasta este otro. Entonces, como si yo voy a clausurar este camino y voy a abrir otros caminos en su reemplazo. Un camino, por ejemplo, que primero me lleve hacia este punto, hacia acá, y otro que me lleve de acá hasta acá. Entonces, el vector que acabo de tachar está siendo reemplazado por él y por él. Lo mismo voy a hacer con el otro vector. Este vector es un camino que me lleva de este punto a este otro. Lo clausuro y abro otros caminos que me lleven al mismo lugar. Uno para acá y otro para este otro lado. Bien, ahora es fácil darse cuenta de que estos dos vectores se van a anular porque son del mismo tamaño, ambos de tamaño R y R, ¿ya? Y están en el sentido opuesto, ¿no? Se cancelan, por lo tanto, se cancelan. Bien, y solamente nos quedaría sumar este vector de acá, que tiene tamaño L, y este otro vector que tiene tamaño L. Oye, ya ambos forman 90, mira, qué bacán. Este vector de azul lo voy a dibujar por acá, recuerda que su tamaño es L. Tengo otro vector de rojo, que también su tamaño es L, ¿de acuerdo? Y lo que me piden hallar es la resultante. Pero como ellos dos forman 90, la resultante va a estar acá. Este es el vector que lo reemplaza a ellos dos. Entonces, este vector que está acá es la resultante de todos los vectores que estaban al principio, es decir, de X más. Por lo tanto, lo que me están pidiendo determinar es simplemente el tamaño de esa R que está ahí. ¿Y cuánto vale el tamaño de esta R? Yo creo que está recontra sencillo, ¿no? Porque si este es el de 90, el tamaño de esta R, perdón, va a ser L multiplicado por la raíz de 2. ¿Pero cuánto vale L? Bueno, eso ya es labor de la geometría, ¿no? Tratar de determinar cuánto vale L. Volvamos a hacer un pequeño esquema acá, que dibujé hace un rato, ¿sí? Algo así. Por acá estaba el cuarto de circunferencia. Ya hemos quedado que esta línea de acá es R, la de acá también es R. Esa línea valdría R raíz de 2. Pero como de dato esto vale A, para que esto valga A, el R tiene que ser A partido por la raíz de 2. De ese modo va a quedar A. Entonces el R vale A partido por la raíz de 2. Si el R vale A partido por la raíz de 2, esto vale A partido por la raíz de 2, esto vale A partido por la raíz de 2, esto que vale R también vale A partido por la raíz de 2 y así, ¿no? Este segmentito entonces sería R que vale A partido por la raíz de 2. Pero como todo esto vale A, el pedacito L que estoy intentando encontrar sería la resta de A menos R, es decir, A menos A entre la raíz de 2. Y solamente tendría que reemplazar esto que está acá en la expresión que está arriba. Así que me quedaría A
menos a entre la raíz de 2 por la raíz de 2. De ahí solamente quedaría factorizar a, me va a quedar 1 menos 1 entre la raíz de 2 y esto multiplicado por la raíz de 2. Así es que la respuesta quedaría a por raíz de 2 menos 1. Y eso lo encontramos en la alternativa D. Así que la clave sería la letra. En la pregunta número 16 me dan esta figura, me dicen que PQRS es un cuadrado y me piden determinar el vector X en función de los vectores A y B. O sea, que encuentre una expresión donde X pueda calcularse en función de los vectores A y B. Estas preguntas son bastante clásicas en el tema de vectores y aunque de repente en el examen de admisión aún y no viene demasiado, es importante que nosotros sepamos hacerlo porque es la base para algo llamado combinación lineal, que es muy importante cuando intentemos buscar una relación entre magnitudes vectoriales. Así es que es importante saber cómo se resuelve. Cada vez que vea preguntas de este tipo, una manera clásica de hacerlo es tratar de buscar una figura cerrada donde incluya a los vectores que quiero en este caso relacionar, es decir, una figura cerrada que contenga a la X, a la A y a la B. Entonces voy a intentar buscarlo, pero algo muy importante es tratar también de buscar alguna relación geométrica que se cumpla en la figura. Eso lo voy a hacer en un momento, pero antes quiero que notes lo siguiente. Este vector X que está acá, ¿de acuerdo? Puede ser reemplazado por la suma de otros dos vectores que los voy a dibujar ahora de color rojo. Este vector de acá, que es paralelo a B, y este vector de acá, que es paralelo al vector A. Si yo llegase a encontrar una relación entre este vector B y este vector A, ya podría determinar X en el triangulito que acabo de formar. Pero antes de empezar a hacer eso, necesito encontrar, como ya les mencioné, alguna relación geométrica. Y esta figura es una figura muy conocida de un problema clásico de trigonometría. Si no has visto este problema en todos estos ciclos, has fracasado como ciclero. Mira, esto de acá es un cuarto de circunferencia, lo de aquí es media circunferencia, aunque bueno, no me ha salido tan bonito, voy a volver a intentarlo por acá y más o menos así. Bien, si yo por ejemplo trazo esa línea, fíjense, la línea que va de acá del centro de esta semicircunferencia hacia acá y luego trazo una línea que vaya de acá hasta acá, aunque no lo crean, la línea roja y la línea verde que estoy trazando son perpendiculares. O sea, Pedro, me estás diciendo que la línea de color rojo es tangente a esta curva de acá de azul. Así es, aunque no lo parezca. Y es bien fácil de demostrarlo. Fíjense por favor en lo siguiente. Vamos a suponer que este pequeño segmento le llamamos R. Si le llamamos R, lo de acá también debería ser R. Como todo el lado del cuadrado vale 2R, de acá hasta acá también vale 2R. Ahora bien, como este es R y este es R, el de acá también sería R. Y como esta línea de color rojo va desde el centro de este cuarto de circunferencia hasta la propia cuarto de circunferencia, entonces también es el radio de ese cuarto de circunferencia, que valdría 2R. Ahora está fácil darse cuenta de que si yo trazo esta línea de acá, entonces se van a formar dos triángulos que van a ser congruentes, porque tienen todos sus lados idénticos. RR, 2R, 2R y el lado común que vendría a ser el lado de color negro. Por lo tanto, si los lados se corresponden, obviamente también lo van a hacer los ángulos. Este ángulo que está frente al R debería ser igual a este otro ángulo que está frente al R. Aquí esto es 90, por dato de que esto es un cuadrado, frente al que está al negro, y acá también 90 frente a la línea de color negro, ¿no? Y obviamente también es bien conocido el hecho del triángulo que va de 1 a 2, que todos sabemos que es 53 medios, acá también de 1 a 2, 53 medios. Y eso nos dice también que este angulito que está acá sería 53, puesto que se trata de un cuadrilátero que se llama cuadrilátero inscriptible. Siempre este ángulo que aparece acá, en este caso es 53, va a terminar por este lado, o sea, como que acá afuera, ¿no? Una cosa así, ¿sí?
Es bien fácil también la demostración de eso, solamente es cuestión de prolongarlo y decirle a la gente, no, teta, este ángulo sería 90 menos teta, y como aquí otra vez es 90, este tendría que ser teta. Así es que cada vez que veas esta figura que está acá, de frente, este ángulo teta va a pasar a este lado. Así es que todo este ángulo que vale 53 pasaría aquí. Ahora bien, ahí es donde está el truquito o el chiste, ¿no? La gracia de este ejercicio. Si volvemos a hacer la figura, el cuarto de circunferencia con centro acá y la media circunferencia con centro acá, ya sabemos que esa línea, que en esta figura era la verde, y esa línea, en esta figura era el rojo, formaban 90, y que este ángulo vale 53. Ahí entonces me conviene ya no llamarle al RR, sino obviamente me convendría llamarle 5L, por ejemplo, 5L, acá sería 10L, este segmento también sería 10L, pero ahí basta. Si le trazo una perpendicular, que ya más o menos se está dando cuenta que sería esta, como esto vale 5L, lo de acá vendría a ser 4L, este otro pedacito de acá hacia acá sería 3L, y este obviamente lo que falta, ¿no? Que sería 2L. Y ahí está muy sencillo darse cuenta de lo siguiente, que el vector rojo, ¿de acuerdo?, vale como 8L, y el vector negro, que es el vector B, vale 10L. Por lo tanto, este vector de rojo equivale 8 décimos de B. 8 décimos de B. Él es como 8 y él es como 10. Entonces, él vale 8 décimos de B. Igual en el caso del A es 10L. Pero aquí, este pedazo que he trazado no vale A, porque vale solamente 4L. Así que sería 4 décimos de A. Y luego, solo es cuestión de mirar la figurita que está aquí, que estoy ahorita punteando. De ahí es fácil darse cuenta de que el X es la suma de este vector más este vector. Ordenándolo, sería 4 décimos de A más 8 décimos de B. Y esa sería la respuesta. Ahora bien, hay que ver cómo es que está, digamos, expresado aquí dentro de las alternativas, ¿no? Al parecer han sacado un 2/5, ¿sí? Al sacarle 2/5 a esto, bueno, en realidad es 2/5, o sea, de por sí me va a quedar A más 2 veces el vector. Y eso aparece en la alternativa B. Así que la clave a esta pregunta sería la alternativa B. Nuevamente, y vuelvo a resaltar, lo importante de esta pregunta es tratar de buscar una figura cerrada y luego pues valernos de las relaciones geométricas, que ya no tienen que ver mucho con física, para encontrar estos vectores que cierran a la figura en función de los vectores que me están dando de dato. Por ejemplo, el 8 décimos de B, ya lo vimos por los lados, y el 4 décimos de A. En la pregunta número 17, hay una figura que la voy a empezar a dibujar poco a poco para que más o menos se vayan dando cuenta de qué se trata. Han trazado dos ejes, algo así como si fueran los ejes X y Y, solo que en esta ocasión no forman 90 grados los ejes, le han llamado el eje V y el eje U, es como si fuera mi eje X y Y, algo así. Y han trazado un vector A que parte del origen de este sistema de coordenadas que han formado, ¿no? Que están intentando, por decirlo así. Este es el vector A y está en la bisectriz, justo mira el ángulo que forman ellos. Acá es 37 grados y acá también es 37 grados. Y además hay unos vectores unitarios, sí, tienen sus vectores unitarios. El eje V, a su vector unitario le han llamado V con una flechita acá arriba, bueno, como una especie de un sombrerito, ya sabes que así sirve para representar los vectores unitarios, V sombrerito, y aquí otro vector unitario que le han llamado el vector unitario U, U sombrerito, ya han usado las letras minúsculas, V y U. ¿Estamos? Espero se entienda. Bien, y lo que me piden determinar es que exprese el vector A en función de estos vectores unitarios U y V. Y el dato es la siguiente: si la componente ortogonal de A sobre uno de los ejes tiene 32 unidades. Lo voy a escribir. Si la componente 32 unidades, eso es lo que dice, ¿no? 32 unidades. Hay el vector A en términos de los vectores unitarios U y V. Esto es importantísimo, a ver.
Voy a trazar por acá los dos vectores así a grosso modo. Este es el vector el eje V y el eje U. Y acá trazo el vector A. Bien, este es 37 y este es 37. Cuando yo intento determinar este vector en función de los vectores V y U, ¿de acuerdo? Algo parecido al problema 16, lo que tengo que hacer es tratar de ubicarlo dentro de una figura cerrada. Pero esa figura cerrada, ¿de acuerdo? Como me lo piden en función de U y V, tiene que ser paralelos a esos vectores U y V. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo que voy a hacer es agarrar este vector y decir, ah, ya, mira, este vector se puede formar como este más este. Podría ser un caso, ¿no? Pero no me convendría porque no es paralelo con él. Pero entonces podría ser de repente un poco más allá y así. No, tampoco, porque no es paralelo con él. Yo necesito que sea paralelo con él para expresarlo en función de él. Entonces tiene que ser un poco menos, por acá más o menos, este vector de color azul. Y ahora este otro vector de color también azul, que ahora sí es paralelo con él, ¿no? Se trata de que él sea paralelo a V y que él sea paralelo a U. Él paralelo a V y él paralelo a U. ¿Ok? Bien. Entonces ahí sí, mira, el vector A va a poder formarse o va a poder, digamos, expresarse en función de un vector que contenga el V y otro vector que contenga el U. El detalle está en calcular los tamaños de ellos, que no lo tengo, ¿no? No lo tengo. Entonces para eso voy a utilizar el dato. El dato dice si la componente ortogonal significa perpendicular. ¿Ya? No te olvides, ¿ah? Ortogonal lo borras y colocas perpendicular. Si la componente perpendicular de A sobre uno de los ejes. Y se debe referir seguramente a esto. O sea, cuando tú le trazas de manera perpendicular a uno de los ejes, esta componente, que se refiere al tamaño de este segmento, vale 32 unidades. La componente perpendicular de A sobre uno de los ejes es 32. Entonces se refiere a esto que saca. Si él es 32, es fácil determinar el valor de A. ¿Por qué razón? Porque en un triángulo de 37 grados, todos sabemos que esto vale 3K, 4K y 5K. Si 4K es 32, como que el K vale 8, ¿no? Lo de acá sería 24 y este de acá sería 40. Entonces el tamaño de A ya lo tenemos, vale 40. El tamaño de A. Y como él es paralelo con él, de ahí ya está facilito, mira. Este ángulo de acá también sería 37, porque al ser paralelos, él pasa por acá. Y estos dos segmentos de azul tendrían que tener el mismo tamaño, porque son triángulos isósceles. Y de ahí solamente es netamente geometría, que lo voy a hacer por un costadito. Esta raya es la que vale 40. Acá tengo este segmento azul y este otro segmento también de color azul, por acá y por acá. Pero ya sabes que cada uno de ellos, a ver, permíteme dibujarlo un poquito más inclinado, algo así. Ya sabes que cada uno de estas líneas forma 37 acá y acá también 37. Como este vale 40, ya puedo determinar los lados de él. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bien fácil, voy a aprovecharme del triángulo de 37. Trazo una perpendicular, ya sabemos que él es como un 3K. Si él es 3K, en este triangulito, él valdría 5K y este valdría 4K. Igual en este triangulito, si él es 3K, este valdría 5K, ya hemos quedado que ellos son del mismo tamaño, y aquí 4K. 4K, 4K, 8K. 8K es 40. Por si acaso, estos K no son los mismos que están aquí, tienen otros valores, ¿no? ¿Sí? Podríamos haber llamado A, por ejemplo, ¿no? Así, A o L de repente, ¿no? 3L, 5L, 4L, 4L, va a ser que te confundas con el K que hemos colocado por este lado. Es otro factor de proporción. 8L entonces sería 40. Por lo tanto, L representaría, si todo esto es 8L y vale 40, L sería 5. Si L es 5, L es 25. Este segmento de color azul vale 25 y este segmento de color azul también vale 25. Así es que ya está recontra fácil expresar A, porque todos nos damos cuenta de que A es este vector más el de acá. Pero este vector de color azul vale 25 veces V, porque si V es el unitario, pues tiene valor 1 nada más, 25 veces V. Y este otro vector de color azul también sería 25, pero 25 veces U en este caso. Y de ahí está recontra fácil darse cuenta de que el A es un vector que te lleva de este punto a este punto, como un caminito, hemos quedado en eso, y es este más este, ¿no? Sería 25 veces V más 25 veces V. Y esa sería la expresión de A en términos de V y de U
que son los vectores unitarios en este sistema que nos han formado, ¿no? Así es que la respuesta a esta pregunta sería la clave D. En la pregunta número 18 nos ofrecen esta tabla y nos dicen que en esa tabla están las componentes X y Y de cada uno de los vectores A, B y C. Y nos dicen determinar el ángulo que forma el vector. Hay un vector que es 3A menos 2B más C, es decir, el vector que resulta de toda esta operación, que lo podemos llamar vector R del resultado de todo esto, pero vaya a confundirse con el resultante, le podemos llamar vector P, y P de Pléyade, por ejemplo, ¿sí? Y ese vector P forma cierto ángulo con el eje de las X y yo quiero determinar qué ángulo es el que forma ese vector. Esto es bien fácil, porque si ya tiene las componentes 3 en el eje X y 1 en el eje Y, entonces A puede ser escrito de este modo. A puede ser escrito como 3, punto y coma, 1. Ya saben ustedes que un vector puede expresarse en forma de un par ordenado, ¿no? ¿Sí? B podría también colocarse de este modo. Siempre primero la X y luego la Y. No olviden eso. B se puede escribir como 4 en X y menos 2 en Y. C puede escribirse como menos 1, punto y coma, 1, ¿no? En X es menos 1 y Y vale. Y luego yo que esto es 3A menos 2B más C. Entonces voy a formar esta expresión, ¿no? O sea, yo no quiero A, yo quiero 3 veces A. Si quiero 3 veces A, ¿cómo me quedaría A? Me quedaría 9, punto y coma, 3. Simplemente multiplico por 3 cada una de las componentes. Quiero menos 2 veces B, entonces multiplico por menos 2 a cada una de las componentes de B. Es decir, quedaría menos 8, punto y coma, más 4. Y luego multiplico, bueno, el C está solito, solamente quiere decir que al C no le hemos hecho nada. Quedaría solamente menos 1, punto y coma 1. Entonces, si yo sumo estas expresiones, que ya no sería A más B más C, sino 3A menos 2B más C, si yo sumo toda esta expresión que está acá, voy a obtener el vector P, porque P resulta de la suma de todos ellos. Entonces, ¿qué me está quedando? Me está quedando 9 menos 8 menos 1, 0, y aquí me está quedando 3, 7, 8. Entonces P vale 0 menos 8. ¿Qué es un vector 0 menos 8? Ya lo sabemos, ¿no es cierto? Un vector 0 menos 8. Aquí en este vector está la información para llegar de la cola a la cabeza del vector, ¿no? O elijo un punto cualquiera, podría ser el origen de las coordenadas, y sería 0 en el eje X y 8 en el eje Y. Entonces sería así el vector P. Este sería el vector P. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué ángulo estaría formando con el eje de las X? Que es lo que me están pidiendo. Pues 90 grados. O si gustas, en radian y en medios de radian. Que es como aparece en las alternativas, ¿no? Así es que la clave a esta pregunta sería la alternativa D. La pregunta 19 es una pregunta también de carácter teórico. Nos dicen que S es igual al vector A más el vector B. O sea, el vector S es igual al vector A más el vector B. Donde A y B son vectores unitarios. A y B, ambos son vectores unitarios, ¿ok? ¿Qué cosa es un vector unitario? Un vector unitario tiene solamente una simple condición para que lo sea. La única condición es que sus módulos sean iguales a la unidad, es decir, 1. El módulo de A es igual al módulo de B y estos valen 1. Y carece de unidad, es decir, es adimensional, ¿de acuerdo? No es un metro, ni es un newton, nada por eso, solamente 1 y simplemente 1. Muy bien, entonces tengo los vectores unitarios A y B que suman S. Ahora, nosotros sabemos que cuando se tiene dos vectores en general, para sumarlos podemos optar por el método, por ejemplo, del polígono, que consiste en colocar un vector a continuación del otro. Es decir, donde está la cabeza de A, coloco la cola de B y dibujo a B, ¿no? Entonces, ¿quién sería el vector S? El vector S sería el vector que va de la cola del primero hacia la cabeza del último. Ya como le hemos comentado en anteriores ejemplos, en los anteriores ejercicios, es bueno ver a los vectores como si fuera un pequeño camino, ¿no? Un camino que me lleva de acá hacia acá, otro camino que me lleva de acá hacia acá, y el camino S es el camino que reemplaza a los otros dos caminos, llevándote del inicio hacia el final. Como él lo reemplaza, entonces los voy a tachar, ¿no? Y los dos están siendo reemplazados por S.
Ahora bien, hay una cosa muy importante que ustedes tienen que saber. Cuando se tiene dos vectores cualesquiera, de acuerdo al margen de que son unitarios o no, y no se restringe la dirección de esto, o sea, no dice que tienen que tener una determinada dirección, el tamaño de S va a venir dado por una expresión que se parece mucho a la existencia de un triángulo. Por ejemplo, esta figura es un triángulo, ¿no es cierto? Entonces el tamaño de S va a estar dado entre el tamaño de A más B y el tamaño de A menos el tamaño de B. Ya es importante colocarle estas barritas porque estas barritas representan el tamaño de cada uno de los vectores. Entonces esto de acá tiene que ver con un curso de geometría. Pero en nuestro caso también puede darse la igualdad, porque para nosotros no tiene por qué ser necesariamente un triángulo, ¿de acuerdo? Entonces siempre que nos den, por ejemplo, dos vectores que se van a sumar, el tamaño de ese vector suma va a estar comprendido entre la suma de sus módulos y la resta de estos. Por ejemplo, si es que esos no fueran unitarios y valiesen, no sé, por ejemplo un 5 y un 3, el tamaño de ese va a estar dado entre 5 más 3, 8, y 5 menos 3, 2. Es decir, puede valer 2, 2,1, 2,2, 2,3 hasta llegar a 8, pero no podría ser 8,1, ni 9, ni 10, nada por el estilo. Pero en este caso especial, o sea, para este problema, como nos dicen que A y B son unitarios, entonces el tamaño de ese, ¿entre qué valores va a estar? Va a estar entre 1 más 1, 2, y entre 0. ¿De acuerdo? Esos van a ser los dos valores que van a tener. Ahora bien, a partir de eso ya podemos responder las proposiciones que nos están planteando ahí en el problema. La primera dice lo siguiente. Dice, el módulo de S satisface que está entre 2 y 0, y ahí S lo han colocado sin nada, sin barrita arriba, perdón, sin barrita a los costados, sin flechita arriba. Es otra forma de representar también el módulo. El módulo se puede representar como el vector con dos barritas al costado, o bien simplemente con la letra sin nada a los costados ni nada arriba. Entonces dice que si el módulo de S está entre 2 y 0, pues es verdadero, lo acabamos de comentar. Entonces la primera proposición para la respuesta sería verdadero. La segunda, S también puede ser unitario. O sea, quiere decir que si S puede ser de valor 1. Obvio, si está entre 0 y 2, puede tener el valor 1. La respuesta a esa proposición también sería verdadera. Y la tercera dice, si alfa, que es el ángulo entre A y B, alfa, que es el ángulo entre A y B, vale 60 grados, entonces el tamaño de S es 3. Es imposible. El ángulo, de acuerdo, que hay entre A y B puede tener cualquier valor, pero jamás va a llegar a ser 3. A lo mucho puede ser 2 nada más. Y ahí dice que si alfa es 60, el tamaño es 3. No, pues eso estaría negando pues obviamente esta condición. Entonces esta proposición sería falsa. Y esa respuesta la encontramos en la clave E. En la pregunta número 20 nos muestran esta figura donde nos dicen que es un paralelogramo y donde están tres vectores, los vectores A, B y C, que cumplen la relación que se muestra ahí en la pizarra. A partir de esos datos nos piden determinar cuál es el vector unitario de la resultante del sistema de vectores que se muestra. Es decir, lo que tenemos que hacer primero es encontrar el vector resultante y una vez encontrado este vector, encontrarle un vector unitario que sea paralelo a él. Ahora lo vamos a resolver. Lo primero que vamos a hacer es intentar determinar algunas relaciones geométricas dentro de esa figura, pues solamente nos dicen que es un paralelogramo. Nosotros sabemos que en todo paralelogramo hay una relación que es muy importante. Primero, los lados obviamente van a ser paralelos 2 a 2, ¿no? Él es paralelo con él también es paralelo con él. Pero lo que tienes que saber es que en todo paralelogramo las diagonales siempre se bisecan, es decir, se cortan en su punto medio. Este segmento es igual que el de acá, y este otro segmento es igual que el que está acá. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, esa relación me va a servir muchísimo para determinar los ángulos que están establecidos dentro de esta figura. Primero, al tamaño del vector A yo le voy a llamar 2L, por comodidad nada más, ¿ya? Supongamos que el tamaño de 2A sea 2L. Obviamente, si es que yo le llamo 2L al tamaño de A, el tamaño de B también tendría que ser 2L. Y para que esto resulte 2L, el tamaño de C tiene que ser 2L multiplicado por la raíz de 3, para que dividido entre la raíz de 3 nos quede, al igual que ahí B, 2L. Ahora, eso nos va a servir para poder identificar el tipo de paralelogramo del cual nos están hablando. Mira, este de acá es el tamaño de A, sería 2L. Como me dicen que el tamaño de B también es 2L, y ya sabemos que este segmento
se corta en su punto medio con la otra diagonal, entonces esto sería L y lo de acá también sería L. Ahora, como sé que es toda la diagonal que está acá vale 2L raíz de 3, cada uno de estos segmentos sería L raíz de 3 y el de acá también sería L por la raíz de 3. Eso es suficiente para poder darnos cuenta de que este triángulo que está acá es un triángulo rectángulo. Claro, es el triángulo que tiene la siguiente proporción: L, 2L, L raíz de 3, que corresponde justo a un triángulo rectángulo donde aquí este ángulo agudo es 30 grados. Entonces, este sería 30 y el de acá también sería 30. Es decir, como sus diagonales se cortan formando 90 grados, no se trata de cualquier paralelogramo, sino se trata de un rombo, es decir, un paralelogramo donde todos sus lados son iguales. Esto de acá vale 2L, 2L, este también valdría 2L obviamente, y todo este ángulo, que es equivalente a este de acá, por si acaso, valdría 60 grados. Con esa información, yo ya puedo de repente intentar calcular el unitario del vector resultante. Es bien sencillo, miren, fíjense. Si yo quisiera calcular la resultante de este sistema de vectores, podría ser descomponiendo los vectores B y C. Fíjense, el vector C es un camino que me lleva de este punto a este punto. Entonces lo puedo reemplazar por este vector y por este otro vector. Es decir, es como si reemplazara un camino por otros dos caminos que me lleven al mismo lugar. Este camino lo reemplacé por este y por este. Y algo parecido con el vector B. Lo saco de aquí, el camino que me lleva de este punto a este punto, y luego lo reemplazo por un camino que va para este lado y otro camino que vaya de acá. Entonces, los dos vectores de color rojo reemplazan a C y los dos vectores de color azul reemplazan a B. Ahora, es fácil darse cuenta de que estos dos vectores, por ser del mismo tamaño en sentidos opuestos, se eliminan. Y nos va a quedar el vector rojo, el vector verde y el vector de negro que estuvo al principio que no se ha tocado. Pero estos tres vectores son del mismo tamaño, ¿no? Son del mismo tamaño y son iguales al vector A. Entonces la resultante de los tres vectores sería obviamente un vector que sería 3 veces el vector A. Es decir, un vector que va a tener la misma orientación que el vector A, solo que va a ser el triple de grande. Permítanme volver a dibujar este sistema coordenado acá, XY, y ahora el vector resultante, que ya sabemos que está más o menos por este lado. Y como lleva la orientación de este lado, ya sabemos que el ángulo que forma aquí es 60 grados. Eso es suficiente para hallar el unitario del vector R. Es decir, un vector cuyo módulo es 1 y que está paralelo con R. Yo podría dibujarlo por acá, por ejemplo. Ojo, este es un vector que está paralelo en R, pero que además tiene un tamaño que es exactamente igual a la unidad. Entonces ya con eso está fácil poder encontrar este vector en función de los vectores unitarios I y J. ¿Por qué? Porque lo único que tendríamos que hacer sería hacer algo por acá como esto, mira, bajarle una perpendicular, y como este ángulo es 60 y esto vale 1, acá está 1/2 por la raíz de 3 y acá tendríamos exactamente 1/2. Pues todos conocemos la relación de los lados cuando tenemos un triángulo de 30 y 60, ¿no? Es un triángulo de 30 y 60. Entonces valdría, sí, no sé si lo recuerdan, 1/2 1 es 23. Y ya con eso podríamos obtener el valor del unitario, que es paralelo al vector resultante. Es decir, sería 1/2 de I más 1/2 de raíz de 3J. Así que esta sería la respuesta a la pregunta. En la pregunta número 21 nos dan esa figura y nos dicen que se cumple que los vectores A, B y C suman 0. C es un vector que no aparece dentro de la figura, pero nos piden determinar el vector unitario paralelo a este vector. Bien, para resolver esta pregunta, lo primero que vamos a hacer es escribir cada uno de los vectores en su forma analítica, es decir, como si fuera un par ordenado. ¿Ya? Recuerden que para escribir los vectores en su forma analítica, lo único que tenemos que hacer es colocar la información para llegar desde su cola hasta su cabeza. Siempre vamos a dar primero la información de cuándo debemos movernos en el eje X y luego cuándo debemos movernos en el eje Y. Por ejemplo, si yo quiero escribir el vector A en su forma analítica,
tengo que ver cómo debo hacer para llegar de su cola a su cabeza. Bueno, debo moverme 1, 2, 3 hacia la derecha, es decir, 3 en el eje X, y luego tengo que moverme 1, 2 en el eje Y, hacia arriba. ¿Y por qué justamente esto vale 1? Porque en el problema nos están ubicando los vectores unitarios Y y J justo encajados en uno de los lados de esta cuadrícula. Es decir, cada lado de esta cuadrícula tiene el valor de 1. Por eso simplemente le hemos colocado 3, 2. Ahora bien, el vector B es algo parecido. Para llegar de su cola a su cabeza debo desplazarme 2 en el eje X, pero como voy hacia la izquierda sería menos 2 y luego 1 hacia arriba. Y esa sería la expresión para el vector B. El vector C no lo conozco, pero me dan como dato la suma de ellos, que es el vector nulo. Es decir, sería 0, 0. Entonces, con esta información es bastante sencillo determinar quiénes son las componentes de C. Por ejemplo, para que sea 0, esto tiene que ser menos 1, de ese modo 1 menos 1 sale 0, y acá tendría que ser menos 3. Entonces ya tengo el vector C expresado en su forma analítica. Ahora bien, si tú quieres llevarla a su forma cartesiana, pues simplemente hay que colocarle I al primero y luego J al segundo. Menos un I menos 3J. Este sería el vector C, que no me lo están dando en el problema, pero que yo lo puedo encontrar. Ahora, si de él me piden su unitario, lo único que tengo que hacer es aplicar la definición del unitario. En el anterior problema lo hicimos valiéndonos del ángulo que este formaba con el eje X, o sea, nos aprovechamos de esa información. Pero si no podemos obtener eso, pues simplemente lo podemos resolver a partir de la definición del vector unitario. ¿En qué consiste? En coger al vector y partirlo por el tamaño de este o su módulo. El vector C sería menos 1i menos 3j y su módulo, como todos sabemos, se calcula elevando al cuadrado cada una de sus componentes, sumándolas y sacándole la raíz cuadrada. Es decir, algo así como hacer un Pitágoras, ¿no? Ahora nos quedaría menos 1 entre la raíz de 10 menos 3 entre la raíz de 10. Esto acompañado de I y esto de acá acompañado de J. Entonces, este sería el unitario en la dirección del vector C. En la pregunta número 22 nos dicen determine el vector unitario del vector resultante de esos vectores que nos muestran ahí. Para resolver esta pregunta, lo que voy a hacer es ordenar un poco los vectores, porque estoy apreciando que 3 de ellos se van a cancelar. Este vector con este y con este se anulan. Es bien fácil darse cuenta de eso. Lo que podríamos hacer sería llevar este vector, por ejemplo, a este lado, hacia acá. Este vector lo saco de aquí y lo estoy trasladando para este lado. Este vector lo voy a sacar de acá y lo voy a trasladar para este otro lado. Si se fijan, acá hay una figura cerrada. Y ya sabemos que cuando los vectores forman una figura cerrada, la resultante de ellos es nula. Es decir, estos 3 vectores, ya los dos que he movido con el de acá, se van a cancelar. Así que puedo prescindir de ellos en el problema y simplemente los saco. Ahora me estoy quedando solamente con estos 2 vectores que los voy a volver a dibujar en este lado. El vector que está acá sería este, y el vector que está por este lado que estaría en esta otra cara. Ahora, es sencillo percatarse ahí que la resultante iría a lo largo de la diagonal de la cara superior. Es decir, la resultante de esos 2 vectores sería el vector de azul que ahora estoy colocando por este lado. Igual que en el problema número 20, no me interesa mucho en realidad conocer el vector R, sino la dirección de este. Y como su dirección ya está establecida, calcular el unitario a lo largo de él, es decir, un vector que mida 1 y que esté paralelo con él, es bien sencillo. Porque si este segmento mide 1, como estos ángulos de acá son 45 cada uno de ellos, entonces es fácil cerciorarse de cuánto vale cada uno de sus componentes. Si acá le trazo una perpendicular, esta línea es paralela a la de acá, entonces como este es 45, estos lados son iguales, y como este debe tener un valor igual a la unidad, cada uno de ellos vale 1/2 raíz de 2, y acá también sería 1/2 raíz de 2. Y con eso ya puedo escribir ese unitario, primero en su forma analítica, que ya saben que se trata de darle información de cómo llegar de su cola a su cabeza,
y simplemente sería así. Debo moverme 1/2 raíz de 2, 1/2 raíz de 2 a lo largo del eje X, pero como voy hacia atrás, sería menos 1/2 raíz de 2, y debo moverme 1/2 raíz de 2 a lo largo del eje Y, o paralelo al eje Y. Y esto a su vez lo podemos escribir en función de los vectores y j de este modo, más 1/2 raíz de 2 j. Y ahí tendríamos, voy a colocar esto por acá, y ahí tendríamos el vector unitario paralelo a la resultante del sistema de vectores. Y eso lo encontramos en la pregunta número 23. Nos muestran esta figura y nos dicen, dados los vectores A y B, hallar el unitario que tiene la dirección y sentido del vector A menos B. Al vector A menos B yo le he llamado D, de diferencia, y lo que nos piden determinar es el unitario a lo largo de este vector diferencia. Algo parecido a lo que ya hemos venido haciendo en las preguntas anteriores. Hay que calcular el vector, primero diferencia, y a partir de él calcular su unitario. O bien, simplemente conociendo la dirección también se puede hacer. Primero debemos recordar algo muy importante. Cuando yo tengo dos vectores que están ubicados como de este modo, cola con cola, y yo quisiera calcular su suma, lo único que tengo que hacer es formar un paralelogramo, dibujando una línea paralela A y otra línea paralela B, y a lo largo de esta diagonal, que es la diagonal que pasa por las dos colitas, sería el vector resultante o vector suma, ¿no? Sería el vector A más el vector. Pero si yo quisiera calcular la diferencia, lo único que tengo que hacer es unir las dos cabezas de los vectores, es decir, unirlos así. Si yo hago que ese vector rojo apunte hacia A, este vector diferencia sería A menos B. Pero si yo hago que ese vector rojo apunte hacia B, sería el vector B menos A. Siempre el vector que tú dibujas es el que esté en su cabeza menos el que esté en su cola. Por ejemplo, aquí, en su cabeza, ¿quién está? B menos A. Si yo lo hago, o si yo dibujo este vector apuntando hacia A, sería el que esté en su cabeza, A menos el que esté en su cola, que sería el vector. Siempre de ese modo, ¿ok? A ver, una pruebita por acá para ver si me has entendido. Si yo tengo el vector P y por acá el vector Q, y uno de estos dos apuntando hacia acá, sería Q menos P, el que esté en su cabeza menos el que esté en su cola. Q menos P. Si yo tengo el vector, por ejemplo, M, y por acá el vector N, y yo uno estas dos cabezas y lo hago que apunte hacia N, este vector sería el que esté en su cabeza, es decir, M menos el vector N, el que esté en su cola. ¿Ok? Bien, entonces aclarado ese punto, yo creo que ya tenemos dibujado el vector diferencia, que es A menos B, estaría apuntando para este lado. Ese vector diferencia en esta figura estaría aquí, más o menos por este lado. Podría, por ejemplo, ahorita intentar determinar ese vector D en función de los vectores unitarios I y J, pero se me va a complicar la cosa. Así que voy a optar por intentar calcular su dirección, que está más sencillo. Si ustedes se fijan, el triángulo que se acaba de formar por este lado es un triángulo del tipo isósceles. ¿Por qué razón? Porque este lado es igual que el de acá, ambos es igual al radio, ¿no?, de la circunferencia. Entonces, como es un triángulo isósceles, si que yo le trazo una línea perpendicular a este otro lado, que es en este caso el vector D, una línea perpendicular, esa línea perpendicular va a ser no solamente la mediatriz, sino también la bisectriz de ese triángulo, ¿no? Estos dos triangulitos van a ser igualitos. Entonces cada uno de ellos tendría que valer 15, 15. ¿Por qué? Porque si ya tengo 30 y 30, 30 es lo que faltaba, ¿no? Entonces ese 30 lo dividí en 15. Ahora, fíjate en lo siguiente. Como esta línea de acá forma con el horizonte 15, 30, 45 grados, todo esto de acá vale 45 grados, entonces si yo prolongo el vector D, lo prolongo, si yo prolongo el vector D, este ángulo de acá tiene que ser también 45 grados. ¿Por qué razón? Porque acá hay 90, fíjate, acá hay 90, y acá hay 45, 90, de acá tiene que ser 45. Entonces ya tengo la dirección de D. Lo único que tengo que hacer es volver a dibujar el sistema coordenado por este lado, así, X, Y, ¿sí? Es el X, Y que está por este lado, y el vector D
forma 45 grados, pero tirado así, ¿no? Hacia la izquierda. Entonces el vector D es como si estuviera por acá, algo así el vector D. Claro, está arriba, pero yo lo puedo bajar, ¿no? Lo puedo bajar. Entonces, como ya sé que este ángulo es 45, ya teniendo de dato la inclinación, ya puedo saber cómo es el unitario que es paralelo a ese vector D. Igual que en los casos anteriores, estoy en busca de este vector de medida 1 y que es paralelo con D, ¿sí? Llamado unitario en la dirección de D, y determinarlo es bien sencillo porque lo único que tengo que hacer es bajarle una perpendicular. Esto es 1, 45 sería un medio raíz de 2, lo de acá también sería un medio raíz de 2, y lo que podría hacer ahorita sería expresar el vector unitario en su forma analítica, porque es más sencillo. Bueno, para mí es más sencillo porque solamente es la información que tengo que dar para llegar de su polo a su cabeza, y para llegar de su polo a su cabeza debo moverme un medio raíz de 2 a lo largo del eje X, pero hacia atrás, que sería un medio raíz de 2, y luego un medio raíz de 2 hacia arriba, ¿no? A lo largo del eje X. Y esto, si tú quieres, ya lo puedes expresar en función de los vectores Y y J, ¿no? Sería menos un medio raíz de 2Y más un medio raíz de 2J. Y esta sería la respuesta a la pregunta. Eso está en la clave. En la pregunta número 24 nos muestran esa figura donde hay 6 vectores y nos piden calcular el vector unitario que corresponde a la resultante de los vectores mostrados. Igual que en los problemas anteriores, podríamos intentar determinar la resultante en su forma analítica o en su forma cartesiana, o sea, es decir, con los vectores unitarios Y y J, y a partir de la definición intentar calcular la resultante. O bien simplemente intentar determinar la dirección de ese vector resultante. Bueno, lo primero que he hecho es hacer 2 dibujos parecidos al dibujo original. Se trata de hexágonos regulares, ¿ya? Y lo he dibujado con la intención de comentarte algunas propiedades de geometría que se cumplen acá. Bueno, un hexágono regular obviamente tiene 6 lados del mismo valor, de la misma medida. Hay algo muy importante que necesito que recuerdes. Si yo trazo las diagonales, por ejemplo, ¿sí? O sea, trazo, digamos, las líneas que unen los puntos opuestos, se van a formar 6 triángulos equiláteros. Es decir, si por ejemplo él mide A, este de acá mide A, el de acá mide A, y todos los lados, ¿sí?, que se miden desde el centro hacia este lado también miden A, miden A. Es decir, cada uno de esos triángulos que están acá son triángulos equiláteros. Entonces, este angulito sería 60 grados, el de acá también sería 60 grados, el de acá también sería 60 grados. Eso es importantísimo que lo recuerdes. Todos los ángulos que se están formando por acá valen 60, 60, 60, 60. Entonces todo este angulazo que está acá, ¿sí?, sería 120 grados. 120 grados. Ahora, como este lado vale A y el de acá también vale A, si yo trazo esta línea que va desde este punto hacia el de acá, ese triángulo que se está formando arriba sería un triángulo isósceles, ¿no? Porque sus lados son iguales. Entonces estos ángulos que están acá también deben ser iguales. Pero como deben sumar todos 180 y me falta 60, ya tengo 120, cada uno de estos será 30 y 30. 30, 30, 120. Entonces, como esta línea forma con este lado 30 grados, con la línea azul que está acá también va a formar 30 grados. ¿No ves que la línea azul con este lado forman 60 y 30? ¿Por qué he hecho eso? Porque eso lo voy a aplicar aquí en los problemas. Lo voy a aplicar aquí en el problema. Fíjate, yo tengo acá 6 vectores, pero fíjate, estos dos que están aquí están cabeza con cola. Entonces, estos dos vectores pueden ser reemplazados por un vector que vaya de acá hasta acá. Ese vector de rojo reemplaza a él, es decir, es su resultante de ellos dos. Igual sucede con los vectores que están por acá abajo, mira. Él y él están cabeza con colita. Entonces, todos ellos se pueden sumar y su resultante sería el vector de azul que ahora estoy dibujando, porque ese vector de azul reemplaza a todos los que están, no es que te llegan al mismo lugar. Por lo tanto, al final tengo que sumar 2 vectores, uno de azul y uno de rojo, que están apuntando los dos en la misma dirección. Por lo tanto, la resultante va a salir en esta dirección, en la dirección de acá. Su valor, por ahorita, no me interesa. Ahora, toda esta figura está en el plano YZ, según el problema, YZ,
Y el vector resultante formaría con el eje horizontal, que en este caso es el eje Y, un ángulo de 30 grados. Ahora, si conocemos la dirección del vector resultante, conocer el unitario a lo largo de él es bastante sencillo, como ya lo hemos visto en preguntas anteriores. Supongamos que este sea el unitario en la dirección de R, es decir, un vector que mida 1. Entonces expresarlo en su forma analítica o cartesiana es bien sencilla, solamente es cuestión de bajarle con una perpendicular. Este triángulo tiene lados de proporciones conocidas, este es 1, el de acá sería 1 medio, y el de acá sería 1 medio por la raíz de 3, es decir, raíz de 3 medios. Entonces expresar el unitario en su forma analítica, a mí me gusta expresarlo así, ya es solamente darle información para llegar de la cola hasta su cabeza. Normalmente debería ser XY, pero como aquí tengo los ejes Y y Z, voy a escribirlo en función de Y y Z. Es decir, cómo debo hacer para llegar de su cola hasta su cabeza. Por lo tanto, debo moverme raíz de 3 medios a lo largo del eje Y y luego 1 medio paralelo al eje Z, ¿no? Y ya tengo entonces ahí la expresión analítica. Ahora, si yo quisiera en su expresión cartesiana, vale decir que en términos de los vectores I, J, K, sería raíz de 3J, porque estamos a lo largo del eje Y, más 1 medio de K, pues estamos moviéndonos a lo largo del eje Z. Entonces, esta sería la expresión para el vector unitario a lo largo de la resultante. Y eso lo encontramos. En la pregunta número 25 nos muestran esa figura donde hay 3 vectores en el plano XY y nos piden determinar cuál es el valor del ángulo beta, de tal modo de que el módulo de la resultante de esos 3 vectores sea lo más pequeña posible, es decir, que sea mínimo. Ahora, el ángulo entre este vector que está acá y el vector que se encuentra por este lado es un ángulo que ya está fijo, no va a cambiar, mira, porque este ángulo de acá es 40 grados, ¿no? Es lo que falta para completar 90, y este ángulo de acá sería 10, faltaría 80, ¿no? Para completar también 90 grados. Entonces el ángulo entre A y este A que está acá vale 120 grados. Ahora, cuando tú tienes 2 vectores cualesquiera, digamos un vector de tamaño A y un vector de tamaño B, y tú quieres hallar la resultante, lo que tenemos que hacer es formar un paralelogramo, ya sabes eso, y por aquí, en la diagonal que pasa por las 2 colitas, estaría el vector que reemplaza, es decir, la resultante de todos los vectores. Estos ángulos que están acá, por lo general son distintos, no sé, alfa, teta, qué sé yo, ¿no? Pero cuando los 2 vectores tienen el mismo tamaño, es decir, por ejemplo, que este de acá valga A y el de acá también vale A, entonces la figura que se va a formar no es un paralelogramo cualquiera, sino va a ser un rombo. Entonces, en ese caso, la resultante de estos vectores que están acá va a salir justo en la bisectriz. Es decir, partiendo al ángulo en 2 partes iguales. Eso justamente lo tenemos acá, mira. Tengo 2 vectores del mismo tamaño y cuando yo intente calcular su resultante, la resultante de estos 2 debe salir por la bisectriz del otro. No voy a dibujar en esta ocasión el paralelogramo o rombo en todo caso, pero sí voy a dibujar la resultante. Elimino ellos 2 y voy a dibujar la resultante de estos 2 vectores, es decir, una resultante parcial. No es la resultante de todo el sistema, no solamente de estos 2. ¿Por dónde va a salir? Pues más o menos por este lado. Aquí va a quedar la resultante de él y de él. Vamos a llamarle una R minúscula porque no es todavía la resultante total. Como todo el ángulo que está acá era 120, o sea, 80 más 40, entonces lo va a partir en 2 ángulos de 60 y 60. Pero como acá ya llevo 40, faltaría 20 por este lado, ¿no? Entonces ahí tenemos 60 y 60. Ahora lo único que me queda es sumar este vector, que es la resultante parcial de los 2, con el otro vector que todavía no lo hemos tocado, ¿no? Para nada. Entonces tengo R y el A que está por este lado. Si yo quisiera que la resultante entre estos 2 sea mínima, los 2 vectores deben tener direcciones opuestas, es decir, deben estar en la misma línea pero en sentidos contrarios. Ahora ya está fácil determinar el beta, porque la única forma de que eso ocurra es que estén en esa misma línea y en sentidos opuestos. A debe estar por acá y el R, que es la resultante parcial de 2, debe estar así. Entonces deben estar en la misma línea. Y ahí está fácil darse cuenta que este ángulo de que es 20
y el beta es el que está por este lado. Así es que para que ocurra eso, beta debe ser igual a 20 grados. Y eso lo tenemos. En la pregunta número 26 nos dicen si la resultante de los tres vectores mostrados es nula, nos piden hallar f. O sea, pero solamente f así, no dicen, no f con la raíz de arriba. Es decir, nos piden calcular el módulo de f. Para resolver este ejercicio, lo que tenemos que recordar es que un conjunto de vectores da como resultante el vector nulo siempre y cuando los vectores, al ordenarse los cabezas con cola, se cierran, ¿no? O forman una figura cerrada. Entonces voy a intentar formar una figura cerrada a partir del gráfico que está acá. Es bien sencillo, mira. Lo que voy a hacer con este vector de 12, cuya dirección están que me la muestran por este lado, ¿no? O sea, nos dan su dirección. Yo puedo agarrar este vector de 12 y moverlo, arrastrarlo hacia atrás, de tal manera de que el vector ahora quede cabeza con cola con el vector f. Supongamos que este vector 2 entonces lo jalo hacia atrás y ahora quedaría por este lado. Este sería el vector de 2. Ya no está aquí, si no se movió hacia atrás. Como este 20 pasa a este lado, de acá, por opuestos por el vértice, entonces me doy cuenta fácilmente que el ángulo formado por el vector f y este vector del módulo 12 es 90, mira, 90 grados. Ahí se nota clarito, vale 90 grados. ¿Ya? Y ahora lo único que tendría que hacer sería mover el vector de 24 para que la figura se cierre. Este 24 lo voy a trasladar, entonces lo voy a poner por acá. Algo así quedaría más o menos. Ahí estaría. Este de acá sería el vector del módulo 24, que ya no está en esta posición, sino ha sido trasladada hacia ese nuevo lugar. Y ahí está recontra fácil, ¿no? Darse cuenta de que es un triángulo bastante conocido, ¿no? Aquí es 90 y este es 12, este es 24, 12, 24, 90. El valor de f obviamente resultaría solamente aplicando Pitágoras, ¿no? Por lo tanto el valor de f sería 12 raíz de 3 newton. Y eso lo tenemos en la... Ahora, como algo adicional, podría también encontrarse el valor de alfa, que no sería muy difícil de calcularlo, ¿eh? Mira, ¿por qué razón? Porque este triángulo no es cualquier triángulo, es bastante conocido. 1, 2, raíz de 3, ¿te acuerdas? Este tiene que ser 30 y el de acá tiene que ser 60 grados. Por lo tanto, entonces ya puedo por ahí intentar buscar el ángulo, ¿no? Alfa. Una manera podría ser la siguiente, 30 grados y el de acá sería ¿cuánto? Sería 60 grados, ¿no? Y este 60, como esta línea es paralela con esta, terminaría pasando acá, ¿no? Paralela, tienes una línea por acá, este ángulo pasa acá, y fíjate, como tengo 20 y 60 va a 80, ¿cuánto faltaría para 90? El alfa sería 10 grados, ¿no? Entonces tendríamos la respuesta por si nos pidiesen, por ejemplo, el valor de alfa, ¿no? En la pregunta número 27 nos muestran esta figura donde se muestran tres fuerzas con los módulos indicados dentro de ella y nos dicen que hay una cuarta fuerza con la que debería sumarse estas tres y que dan como resultado una fuerza de módulo 50 y que forma 53 grados con el semieje X. Es decir, al sumar F1, F2, F3 y una cuarta fuerza que no la muestran, el resultado dice que es una fuerza que tiene un módulo de 50 newton, es decir, es la fuerza resultante, y que forma con el eje de las X un ángulo de 53 grados. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar esa cuarta fuerza? Es bien fácil, mira. Lo que voy a hacer es tratar de escribir los vectores F1, F2 y F3 que se muestran ahí. Para esto, lo único que tengo que hacer es tratar de encontrar la dirección que tienen cada uno de ellos. Miren, por ejemplo, el ángulo que está acá, a partir del dato de que esta coordenada es 3 y este es menos 4, sabemos que es 37. Porque si este segmento vale 3 y este 4, de 3 a 4 le corresponde un ángulo de 37. Aquí ya conocemos la dirección también de este vector porque tenemos un ángulo de referencia. Y ahora nos faltaría solamente encontrar el ángulo que está por acá. Este ángulo también es conocido, porque este punto, bueno, me he olvidado colocarlo, pero se pueden fijar ahí ustedes en la figura del archivo que hemos compartido. Este punto del que es 4, menos 4, menos 7.
Entonces este vale 4, este segmento vale 4, y el segmento de acá es 3, de menos 4 a menos 7, hay 3 unidades, este es 4, y este sería 53 grados. Conocidos los ángulos que forman con alguno de los ejes, ya puedo escribir F1, F2 y F3 en su forma analítica. Es bien sencillo, recuerden que para escribirlo en su forma analítica debemos expresar la información para llegar de la cola a la cabeza de ese vector, en este caso de esa fuerza, ¿no? Por ejemplo, si este es 37, el de acá es 53. Entonces, como todo es hipotenusa, que es el tamaño de la fuerza F1 vale 50, lo de acá sería 40 y esto de acá sería 30. Entonces, ¿cuál sería la información para llegar a la cola a la cabeza? Son 30 en el eje Y y 40 a lo largo del eje X. Listo, ya tengo F1. Si quisiera F2, hago lo mismo, trazo por acá una perpendicular, voy a borrar su número para que no me estén estorbando. Este vale 60 y 53. Como todo esto de acá vale 60, es como si fuera 5 por 12, el de acá sería 4 por 12, y este segmentito de acá hacia acá sería 3 por 12, 36. Igual, coloco la información para llegar de su cola a su cabeza. Me debo mover 36 hacia abajo en el eje Y, y luego 48 paralelo al eje X. Igual con el eje 3, voy a borrar ese número, le trazo de una perpendicular, y como este es 45 y vale 20 raíz de 2, está fácil darse cuenta de que este vale 20 y este otro segmento también vale 20. Entonces, al escribir F3, debo colocar la información para llegar de su cola a su cabeza. Para llegar de su cola a su cabeza, me muevo 20 a lo largo del eje Y, hacia la izquierda sería menos 20 y hacia abajo también sería menos 20. Ahora, ya tengo las tres fuerzas que me dan como dato. Hay una cuarta fuerza que yo la desconozco, no sé cómo es, pero sí sé que al sumar estas tres me va a salir la fuerza resultante, que también puede ser expresada en su forma analítica. Y esto está bien sencillo, ¿no? Porque bastará con bajarle una perpendicular, esto es 50, esto sería 30 y lo de acá sería 40. Así es que la fuerza resultante es 30 a lo largo del eje X y 40 a lo largo del eje Y. Entonces, con esta información, o sea, con la información de que la suma tiene que dar esto, y es fácil determinar cuáles son las componentes de F4, que es la fuerza que me piden. Entonces, hay que sumarlas. A ver, tengo 40 menos 20 sería 20, más 48 sería 68, ¿no? Para que me salga 30, este debería ser menos 38. Ahora acá igualito, tengo 30, tengo menos 36, hasta ahí sería menos 6, y menos 20 me daría menos 26. Para que me salga 40, este tiene que ser 66. Entonces, si yo quisiera escribir F4, que no se muestra aquí, ¿no? Pero obviamente existe el F4, en su forma cartesiana sería menos 38i más 66j Newton, obviamente, ¿no? Ahora, si quisiera dibujarlo, más o menos por donde estaría menos 38 más 66. Antes debería estar ubicado más 38 más 66. Por allá más o menos tendría que estar ubicado este F4, que no se ha dibujado en el problema, pero que lo acabo de encontrar. En la pregunta número 28 nos dan el siguiente gráfico y nos dan algunas proposiciones para poder verificar si es que estas son verdaderas o son falsas. Tenemos 4 vectores y lo primero que vamos a hacer es intentar escribir a estos vectores para que sea mucho más sencillo pues el análisis, ¿no? Bueno, ya hemos comentado que cuando uno expresa el vector en su forma analítica, lo único que hace es darle información de cómo llegar de su cola a su cabeza. Por ejemplo, en el caso del vector A, para poder llegar de la cola a la cabeza debo moverme 1 a lo largo del eje X, uno en el eje X y 2 en el eje Y. No es que valga exactamente 1, sino que le doy el nombre de un cuadrito, ¿no? Son cuadritos. El B sería nada más 4 en el eje X, ¿no? Para llegar de la cola a la cabeza, tengo que mover 4 cuadros a lo largo del eje X y ya está, nada en el eje Y. Y para llegar de la cola a la cabeza en el vector C, debo moverme 1 en el eje X y 2 hacia abajo en el eje Y. Por eso le pongo menos 2. Hacia abajo es negativo. El D sería 1 en el eje X, 1 en el eje Y.
Y con eso ya es fácil determinar si es verdadero o falso las proposiciones que nos están dando. Por ejemplo, la primera proposición dice lo siguiente. El vector A más B más el vector C y más el vector D es igual a 3B medios. Eso es lo que nos están preguntando. Bueno, lo que puedo hacer acá es simplificar un poco para poder analizar una expresión un poco más reducida. Mira, esto lo manda al otro lado, sería 3B medios menos B, me va a quedar B medios, ¿no? Porque esto es 1,5B. Entonces hay que tratar de averiguar si esto es cierto o no. Por ejemplo, mira, A más B más C, A más B más C. A ver, sumemos. A más B más. A ver, A más C más D. A más C más D. A ver, 1 más 1 más 1. Acá tendríamos 1 más 1 más 1. Sería 3. Luego 2 menos 2, 0 más 1 sería 1. Y hay que ver si esto realmente es B medios. ¿El B cuánto vale? El B es 4, 0, 4, 0 y esto partido por 2. Y definitivamente no se va a cumplir, ¿no? Porque esto de acá va a quedar 2, 0. Así que la primera proposición sería falsa. La segunda proposición. En la segunda proposición me dicen si 3 veces A más D te da C. Entonces hay que operarlo nada más. ¿Quién es el A? El A es 1, 2. Así que 3 veces A sería 3, 6. Más el D. El D vale 1, 1. Y el C es 1 menos 2. 1 menos 2. Y no hay necesidad de operarlo, ¿no? Te das cuenta por el segundo término, 2 sobre 7. Esto de acá también será falso. No se cumple eso. Y en la tercera y última proposición me dicen si es que A sumado más B más C y menos D te da el vector 0, dice, ¿no? Hay que averiguarlo. Para eso voy a ordenar un poco esta expresión. ¿Y cómo lo ordeno? Mira, fácil, este D lo voy a dar para otro lado. 0 más D, como 0 es el vector nulo, quedaría D simplemente, ¿no? Para otro lado. Entonces hay que ver si A más B más C te da D. A más B más C. 1 más 4, 5 más 1, 6. No da D. Así que esta proposición de acá también sería falsa. Con lo que nos encontramos que todas estas proposiciones son falsas. Por lo tanto, la pregunta decía, ¿cuál es la siguiente proposición son correctas? La respuesta es, ninguna es correcta. ¿Ok? Ninguna. En la pregunta número 29 nos muestran esta figura donde nos dicen que se trata de un trapecio y M y N son los puntos medios de las diagonales. Es decir, M es el punto medio de esta diagonal que está acá y N es el punto medio de esa otra diagonal. Nos piden responder si las siguientes proposiciones que están aquí son verdaderas o son falsas. A ver, ¿cómo resolvemos esta pregunta? La primera proposición es en definitiva una proposición verdadera. ¿Por qué razón? Nosotros hemos visto que cuando hay dos vectores paralelos, y estos dos vectores lo son porque obviamente son los lados paralelos del trapecio, ¿ya? Un vector siempre puede escribirse como un múltiplo del otro. ¿No es así? B es lambda veces A. Pero como B en este caso es más grande que A, obviamente lambda debe ser un número menor que 1, pero obviamente positivo. ¿Por qué razón? Porque los dos llevan la misma dirección. Si es que lambda, que es el factor de proporción, fuese negativo, entonces B y A estarían en sentidos opuestos. A veces a esos vectores también se les llama antiparalelos cuando tienen direcciones opuestas. Pero en este caso es verdadero porque al ser lambda positivo nos están indicando que están en la misma dirección. Ahora, como algo adicional, nosotros podríamos indicar que lambda obviamente es menor que 1, ¿no? Entonces sería menor que 1 y además mayor que 0. Esta proposición sería una proposición verdadera. Ahora, obviamente, como X está expresado en función de Y B, una de estas dos proposiciones debe ser falsa, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos a determinar X en función de Y B? Bien simple, mira.
Primero, fíjate en el triángulo que está en este lado. Este punto sería punto medio de este lado, ¿no? Si yo trazo esta línea, una línea paralela a, obviamente este segmento tendría la mitad de este segmento que está acá, sería su base media. Entonces, si a mí se me ocurre formar un vector aquí, ¿sí? Justo allí en esa base media, este vector de acá sería el vector a medio. Claro, no es que sería un vector paralelo a él, sería justo la mitad. Ahora, algo parecido voy a hacer en el triángulo que tiene estos vértices. En todo este triángulo, este segmento de acá sería la mitad de este segmento que está acá. Pero como acá tengo un vector, este vector tendría que ser la mitad de este vector. No es que su base media. Ahí, entonces, ¿qué cosa tendríamos? Tendríamos que a medios más x, este vector que está acá, que es la mitad de todo este vector. Es la mitad del vector b. Y de ahí tengo x, ¿no? X quedaría b medios, el a medios pasa a restar, menos a medios. Y ya si lo ordenas, obviamente va a quedar b menos a todo esto partido por 2. Entonces, obviamente, esta expresión es la correcta, ¿no? Y la otra sería una expresión falsa. Así que con eso ya tenemos la respuesta a la pregunta. La respuesta sería verdadero, falsa, verdadero. En la pregunta número 30 nos muestran en la figura un paralelepípedo oblicuo y a partir de un vértice se han formado tres vectores. Nos dan la expresión vectorial de cada uno de sus vectores, A, B y C, y nos piden determinar esta expresión que está acá. Para determinar este producto vectorial podría optar por usar una determinante de una matriz que se forma a partir de estos lados. Seguramente recordarán que eso lo hemos hecho en clase. Pero en esta ocasión, como son vectores pequeños, voy a optar simplemente por usar la regla distributiva. O sea, multiplicar el vector A, que simplemente es I, por B, que es I más J. Y para esto voy a apoyarme de la regla práctica que hemos dado en clase, I, J, K más, ¿no? Como recordarán, se usa del siguiente modo, ¿no? Si yo avanzo en este sentido, los productos siempre son positivos. I por J nos da K positivo, J por K nos da I, porque estamos avanzando en este sentido, K por I te da J. Pero si vas en sentido contrario, va a salir negativo. Por ejemplo, I por K te da menos J, K por J te da menos I, porque estoy en este sentido, y J por I te da menos K. Bueno, aquí está recontra fácil, A por B. Estoy calculando primero el vector A por el vector B. A por B. Entonces hago la distributiva. I por I, cuando tú multiplicas I por I, eso sale 0. J por J también sale 0. Y K por K también sale 0. Entonces esto es por las puras y voy a multiplicar ahora I por J. ¿Qué cosa es I por J? Nos da K. Entonces el resultado de multiplicar A por B, el producto vectorial, es simplemente K. O si quieres escribirlo, podría ser así. 0I más 0J más una vez K. Y este vector lo tengo que multiplicar escalarmente con el vector C. Entonces ahora sí, ya tendría V, que es A por B punto C, de este modo, ¿no? A por B es 0I más 0J más 0K, perdón, más 0J más 1K, y esto escalarmente por I más J más K. Acá se supone que va el 1, 1, 1. Ya sabes que tienes que multiplicar I con I, J con J y K con K. Pero como acá no tiene I ni J, o sea que 0, esto va a salir 0, ¿no? Entonces nada más tenemos que multiplicar K con K. Entonces el resultado va a quedar 1 simple. Entonces el valor de esa V buscada sería 1 nada más. Y eso lo encontramos en la alternativa A. Ahora bien, como un comentario nada más, ustedes notarán que no hemos usado para nada la figura de referencial, pero lo he colocado ahí porque hay un comentario muy importante que hacer. Esta expresión que está acá resulta ser el volumen de este paralelepípedo. O sea, cada vez que tú tengas un paralelepípedo y tú quisieras calcular su volumen de uno de sus vértices, formas vectores y haces el producto que está acá. O sea, multiplicas vectorialmente dos de ellos y luego escalarmente por el siguiente vector, ¿no? O sea,
sea, multiplicas vectorialmente dos de ellos y ese resultado lo multiplicas escalarmente por el otro vector. Y eso te va a resultar el volumen de ese para el individuo. Este producto es conocido como producto mixto y lo vas a aprender más de cuando llegues a la universidad. En la pregunta número 31 nos brindan información acerca de dos vectores A y B, cuyas expresiones están mostradas en la pizarra y nos hacen una serie de preguntas para responder si es verdadero o falso. A ver, la primera proposición nos dice si solo el vector A es un vector unitario. Nosotros sabemos que un vector es unitario cuando su módulo es 1, simplemente es 1. O sea, hay que averiguar si es que el tamaño de A es igual a 1, simplemente. A ver, el tamaño de A es bien fácil de determinar. Para determinar el tamaño de A bastará simplemente con elevar al cuadrado sus componentes y sumarlas y luego sacarle raíz cuadrada. Ya sabes que es como hacer un Pitágoras, ¿no? 0,8 al cuadrado más 0,6 al cuadrado. Y si usted pega esto, pues obviamente va a salir 1, ¿no? 0,8 al cuadrado es 0,64, 0,6 al cuadrado es 0,36. Y cuando suma, pues obviamente te va a salir 1,00, que es 1, ¿no? Entonces es obvio, ¿no? Que el vector A es un vector unitario. Pero la pregunta dice que solo A es un vector unitario. Veamos si es que B tiene módulo 1. Y es evidente que no, ¿verdad? Porque si tenemos 3 y 4, esto va a salir más grande que 1, ¿no? 3 al cuadrado, 4 al cuadrado. Sí, ya dirás que menos 3, pero ese es irrelevante porque está al cuadrado. Además lo que queremos es el módulo de esa componente, ¿no? Así que tenemos 9 más 16, 25, esto sale 5. Entonces esto de acá es verdadero. Solo A es un vector unitario. Para determinar si la proposición 2 es verdadera y evidentemente la proposición 3, tenemos que calcular el producto vectorial de A por B. Eso lo podemos hacer con la ayuda de una matriz y a tomarle su determinante, pero como son valores pequeños yo lo voy a hacer así nada más de frente. A por B. Voy a escribir A, que es 0,8i más 0,6j, por B, que vale menos 3i más 4j. Y voy a recurrir a la regla práctica de I, J, K que lo hemos dado en clase, ¿no? Recuerden, si voy en este sentido, todo es positivo. I por J te da K, J por K te da I, K por I te da J. Y si vas en contra es negativo. I por J menos K, I por K menos J, J por K menos I. O sea, el que sigue, ¿no? Pero el signo negativo. Y I por I te da 0, J aspa J te da 0, K por K te da 0. ¿De acuerdo? A ver, entonces empezamos. Es bien fácil. I por I, como voy a multiplicar I por I, eso va a salir 0. Así que ya no hay necesidad de hacer esta operación. Ahora con él, porque estamos aplicando la distributiva, ¿no? 0,8 por 4 sería 3,2. Y multiplicado por J, ¿qué te da I por J? Te da K. Ah, mira, así de fácil es nada más. Ahora igualito acá el J. 0,6 por 3 negativo va a quedar menos 1,8. 0,6 por 3 menos 1,8. Y J por I, como siguiendo en contra de esta flecha, J por I sería menos K. Menos K. Y J por J ya sabes que va a salir 0, así que eso no lo operamos. Entonces, ¿qué resultado? Esto se vuelve positivo, quedaría 3,2K más 1,8K. Y el resultado sería 5K. Así es que es fácil darse cuenta de que esta tercera proposición es verdadera y que la segunda es falsa, ¿no? Porque si este es A por B, evidentemente el módulo de A por B sería simplemente 5, ¿no? A por B tiene módulo 5. Así que esta proposición de acá sería falsa. La respuesta a esta pregunta sería verdadero, falso, verdadero. En la pregunta 32 nos brindan información acerca de dos vectores y nos piden determinar esta expresión que está acá. Esta pregunta, al igual que la anterior, es netamente operativa nada más. Hay que calcular primero el producto vectorial de A por B y luego el producto escalar, ¿no? Y entonces tendríamos un vector y lo vamos a dividir entre ese número que nos va a resultar de hacer el producto escalar. Por ejemplo, el producto escalar es algo bien sencillo y yo lo puedo operar acá de frente. Ya
sabe que cuando queremos el producto escalar de dos vectores expresado en sus componentes ij, bastará simplemente con multiplicar el i con el i, sería 2 con 1, 2, luego el j con el j, 3 con menos 2, menos 6. Otra vez, 2 por 1, 2, 3 por menos 2, menos 6. Y luego esta operación saldría menos 4. Entonces ya tengo lo que va a ir acá abajo. Acá abajo va a ir menos 4. Solamente faltaría determinar el producto vectorial. Podríamos hacerlo con la matriz, pero voy a decidirme, al igual que en la pregunta anterior, a hacerlo simplemente con la distributiva. Así que voy a escribir el a, que viene a ser 2i más 3j, y voy a multiplicar esto por i menos 2j. Y esto sería a por b. Bien, voy a valerme de la regla práctica que ya hemos ido utilizando. Ya sabemos que en esta dirección siempre es positivo, i por j te da k positivo, j por k te da i positivo, k por i j, y si vas en contra sería negativo. Empezamos. Ya sabes que i por i va a salir 0, así que esta operación de acá es por las puras, no lo voy a hacer, va a salir 0. Y con j, a ver, 2 con menos 2, que va a quedar menos 4, y multiplicado por j te da k. Ahora igualito acá, 3 por 1 te da 3, j por i, como estoy viéndome en contra de esta flecha, sería menos k, entonces obviamente este menos lo puedo colocar aquí, frente, y lo colocaría de este modo, menos 3k. Ojo, 3 por 1 sale 3, pero el menos k por el vector unitario que se forma, ¿no? Entonces acá me quedaría menos 7 veces k. Este sería el producto vectorial. Como ves, resulta un vector. Entonces, como te darás cuenta, es bien sencillo hacer la distributiva. La matriz nos es de mayor utilidad cuando tengamos un vector expresado con sus tres vectores unitarios, ¿no? I, j y k. Ahí sí de repente resulta más útil usar la matriz. Pero en estos vectores que son pequeños, personalmente me gusta utilizar la propiedad distributiva. Entonces voy a calcular a por b. Como nos piden a por b entre a punto b, entonces tendríamos que operar menos 7k partido entre menos 4. Y menos con menos te da más. Y menos 7 entre 4, eso va a quedar 1,75. Y esta sería la respuesta a la pregunta número 32. En la pregunta número 33 nos hablan de dos vectores a y b que están ubicados en el primer cuadrante del plano XY y tienen magnitudes 3 y 5 respectivamente. Nos dicen que el vector a forma con el eje x 13 grados y que el vector b forma con este mismo eje 66 grados. Como forma 66, para que forme 66, el ángulo entre a y b debe ser 53. De ese modo van a formar 66. Y a partir de eso me piden hallar a por b, o sea, en producto vectorial, y eso dividido entre a punto b, ¿no? O sea, es decir, el producto escalar. Esta pregunta es parecida a la anterior, pero en la anterior pregunta nos daban a y b pues, en su forma cartesiana, ¿no? Con y con j. Ahora no nos muestran nada, solamente nos dan la figura. Pero podemos valernos también de la figura para calcular. A ver, primero el producto escalar, que es bien sencillo. Nosotros sabemos que el producto escalar, cuando tenemos los módulos y el ángulo entre ellos, se puede calcular a partir de su definición, que es el tamaño de a por el tamaño de b y por el coseno del ángulo que forma a y b. Como a y b están en este plano y forman 53, sería el coseno de 53. El tamaño de a que vale 3, el tamaño de b que vale 5 y el coseno de 53 que vale 3 quintos. 5 se va con 5, así que me va a quedar 9. A punto b es 9. Ya tengo la parte de abajo de la expresión que me pide, ¿no? Ya tengo el denominador. Ahora me faltaría a por b. Yo sé que a por b me va a salir un nuevo vector, pero este nuevo vector tiene dos cosas importantes. Tiene un módulo y una dirección. El módulo de este vector se puede determinar del siguiente modo. Voy a hacerlo por partes acá. El tamaño de a por b, solo su tamaño, es el tamaño de a por el tamaño de b
y esto multiplicado por el seno del ángulo que forma A y B. Como A y B forman 53, sería el seno de 53, es decir, tendríamos 3.5 y punto el seno de 53, que es 4 quintos. Parecido al anterior, ¿no? Solo que con seno. Pero hay que tener mucho cuidado. Esto que estoy calculando no es el producto vectorial de A por B, solo es el módulo del producto vectorial. O sea, el 2 es el módulo del producto vectorial. Yo quiero el producto tal y como está. O sea, me faltaría hallar la dirección. Pero la dirección sale de la regla de la mano derecha. No sé si te acordarás, ¿no? Por tu mano derecha, tú solamente vas de A hacia B y tu pulgar te indica para dónde va a estar dirigido ese vector. O sea, en este caso, como A y B están en el plano XY, A por B debería estar en el eje Z, ¿no? Que es la línea perpendicular a este plano. Entonces, la dirección de la regla de la mano derecha, es el vector unitario K. ¿De acuerdo? Su dirección viene dada por el vector unitario K. Entonces, A por B resultaría 12K. Porque cuando se expresa un vector, debe expresarse su módulo y a continuación su dirección, ¿verdad? Bien, entonces ahora sí ya podemos reemplazar en lo que nos piden, ¿no? ¿Qué cosa nos pedían? Nos piden A por B, que sería 12K, dividido entre A punto B, que vale 9, ¿no? Y esto va a resultar 4/3 del vector unitario K. Y esto lo tenemos en la clave B. Ahora, como comentario final de esta pregunta, cabe resaltar que no había necesidad de que nos den los módulos, porque si no nos daban los módulos y manteníamos esto A por B, al momento de dividir se iba a ir A por B y me iba a quedar seno entre coseno, que era la tangente de 53, que es lo que se mantiene al final del En la pregunta número 34 nos piden calcular la componente K del vector unitario paralelo a esa recta. Es decir, debemos buscar un vector de valor 1 que sea paralelo a la recta y de ese vector solamente nos piden la componente K. Como el vector unitario va a ser expresado con algo I, algo J, ¿no? Y algo K, lo que nos están pidiendo calcular es esa componente que acompaña a K. Bien, ¿cómo lo vamos a hacer? Bien simple, mira, nosotros estamos acostumbrados a encontrar un unitario paralelo a un vector. Como acá no hay un vector, yo voy a formar un vector. Este de acá le voy a llamar el vector P. Entonces, como me piden un vector unitario paralelo a la recta, pues ese vector unitario también va a ser paralelo a P. Ahora, ¿cómo se calcula el vector P? Bien fácil. Cuando tú conoces las coordenadas de su cabeza y de su cola, lo único que tienes que hacer es restar la coordenada de la cabeza menos la coordenada de la cola. Entonces, si lo pego, más o menos me va a quedar así. 3, 6 menos 2, 4, 8 menos 3, 5. Bien, ya tengo el vector P.
En la pregunta 35 nos dicen respecto a los vectores mostrados, nos dan la siguiente información. El tamaño de C es 2, C es un vector que está a lo largo del eje X y apunta para allá. A más B más C sale 6i y nos piden calcular A por B, pero nos piden determinar el módulo de ese producto vectorial. A ver, primero lo que voy a hacer es tratar de averiguar qué necesito para calcular el módulo del producto vectorial. Lo que necesito es el tamaño de A, el tamaño de B y el seno del ángulo formado por A y B. Pero los vectores A y B, como notarás en la pizarra, forman 90 grados, entonces será por el seno de 90. Como el seno de 90 es 1, entonces puedo prescindir de esta parte porque no va a afectar al producto y lo único que necesitaría conocer sería el tamaño de A y el tamaño de B. ¿Cómo voy a calcular el tamaño de A y B? Es bien fácil, mira. Como C vale 2 y está dirigido hacia la izquierda, vectorialmente el C vale menos 2 veces I. Entonces si yo acá escribo menos 2 veces I, este menos 2 veces I va a pasar al otro lado como más 2 veces I. Entonces tendría que A más B debe ser 8 veces I. Para que así A más B 8 veces I con menos 2I te dé 6. ¿Y esto de qué me sirve? ¿De qué me sirve saber que A más B vale 8i? Bueno, pues bien fácil, ¿no? Si yo A y B lo sumo con el método del polígono, es decir, coloco A continuación B, la suma de A y B tiene que salirme a lo largo del eje X, necesariamente. Claro, porque A más B está que me sale 8i, o sea, tendría que salirme así. Esto que vale 8. Esta es la suma de A y B. Entonces, con esta figura, yo ya puedo tratar de averiguar cuáles son sus módulos. ¿Cómo así, Pedro? Primero, yo sé que A y B forman 90, lo habíamos comentado acá al principio. Luego sé que A, como en el eje X, forma 60 grados. Y que B, con el eje X, también forma un ángulo conocido que es 30 grados. Entonces, como sé que este es 8, ya puedo calcular los valores de los otros dos lados, ¿no? Porque este triángulo es recontra conocido, pues, ¿no? Es el triángulo de 30 y 60. Y en un triángulo de 30 y 60, todo el mundo sabe de que si este es 30, acá va 60, la relación de lados más o menos es la siguiente. K raíz de 3 y 2 veces K. En este caso, 2K sería 8, es decir, el K valdría 4 y el otro sería 4 raíz de 3. Entonces tengo el tamaño de A que vale 4 y el tamaño de B que vale 4 raíz de 3. Entonces A por B, producto vectorial, su módulo sería 4. Entonces el módulo del producto vectorial A por B sería 4 multiplicado con 4 raíz de 3. Y este resultado sería 16 raíz de 3. Eso lo encontramos en la alternativa D. La pregunta número 36 es una pregunta de carácter teórico. Nos dan una serie de alternativas y nos piden determinar cuál de esas es falsa. Entonces vamos a ir analizándola una a una para ir viendo cuál de ellas podría ser la incorrecta. Primero, la premisa nos dice que hay tres vectores cualesquiera, f, g y h. No nos da ninguna restricción a estos dos vectores. Yo voy a escribirlo f, g y h así en su forma tradicional con una flechita arriba. Si se fijan en el texto no tienen flechita arriba, pero están en negrita, que es otra forma de poder denotar a los vectores. A los vectores se les puede denotar con letras en negrita o bien como letra normal pero con una flecha arriba. Esto generalmente se hace en los textos, ¿no? Pero aquí en la pizarra es difícil hacer letra en negrita, por eso es que he preferido colocarle la flechita arriba. Ahora bien, nos dicen en la primera proposición o la primera alternativa que si f más g y más h dan como resultado 0, o sea, es decir, el vector nulo, entonces los tres vectores pueden estar contenidos en un mismo plano. Esa proposición es cierta, porque si los tres vectores suman 0,
Es porque al unirlos uno a continuación del otro, estos forman una figura cerrada. Y la única figura que se puede formar con tres vectores, de manera general, es un triángulo, ¿no? Y sabemos siempre que todo triángulo puede estar contenido dentro de un plano. Por lo tanto, yo puedo asegurar que F, G y H pueden contenerse dentro de un mismo plano. No significa que ahorita lo estén. Puede ser que F está aquí, G está aquí y H está acá, por ejemplo, contenidos en el plano de la pizarra. Pero podría darse el caso también de que esté en una ubicación paralela al plano de la pizarra, ¿de acuerdo? Y ubicado un poco más allá, por ejemplo, ¿no? Y igual con H, que esté por este lado, no sé. Ellos pueden estar en distintos planos, pero pueden llevarse y pueden estar contenidos en un plano único, ¿no? Es decir, hay la posibilidad de ponerlos en un solo plano. La proposición B, ¿qué cosa dice? Dice, si F más G módulo es igual al módulo de F más el módulo de G, es porque el ángulo entre F y G vale 0. Eso es verdadero. La única forma de que esto sea cierto es de que F y G sean de la misma dirección, es decir, sean paralelos. ¿De acuerdo? Porque al ser paralelos, al colocarlos uno a continuación del otro, F más G, que es el vector de color rojo que estoy trazando ahora, tendría un tamaño que es la suma de los dos tamaños. Por ejemplo, si esto vale 5 y esto vale 3, yo puedo afirmar que el vector F más G tiene un módulo que es 8, justo la suma de los dos. Eso no ocurriría, por ejemplo, si es que F y G tuviesen distintas direcciones. Si F y G tuvieran distintas direcciones, este vector, que es la suma del vector F más el vector G, no va a tener un tamaño igual a la suma de ellos. Si esto es 5 y esto es 3, esto no va a ser 8. Ya lo comentamos en clase. Es como un caminito que te lleva de un lugar a otro, ¿no? Si tú caminas por este camino y por el de acá, en total caminas 8. Pero yéndote por el camino en rojo, no vas a caminar 8. Definitivamente, el módulo de esto va a ser menor a 8. Entonces, esto solamente se cumple cuando F y G están en la misma dirección. Por lo tanto, el ángulo que forman es 0. Entonces, esta segunda proposición, igual que la primera, serían verdaderas. Ahora, la tercera proposición dice así: si F.G es igual a F.H, es porque F es perpendicular a G más H. Es fácil darse cuenta de esto. Yo lo que voy a hacer es pasar esto para el otro lado y voy a tener F.G menos F.H. Recuerda que estos son números simplemente, por eso lo voy a igualar a 0. Ya no al vector 0, sino simplemente 0. Y esto lo puedo ahora colocar de este modo, porque el producto escalar es distributivo. Así que puedo colocar F multiplicado por G menos H igual a 0. Y nosotros sabemos que esto de que es 0, si estos dos vectores son, ¿qué cosa? Perpendiculares. O sea, es decir, F es perpendicular al vector G menos H, ¿de acuerdo? Porque el producto escalar es tamaño de uno por tamaño del otro por el coseno del ángulo que forma. Y el producto escalar es 0 cuando el ángulo entre ellos es 90, es decir, son perpendiculares. Y acá, ¿qué cosa dice? Que F es perpendicular a G más H. No, a G más H no, sino a G menos H. Entonces creo que ya encontramos la falsa. La falsa es la C, pero igual es importante tratar de cerciorarnos de que las otras también son verdaderas. A ver, la D. En la D nos dicen que F por G por F módulo nos da el módulo de G por F, de G por F por F. A ver, yo en primer lugar sé que para calcular el tamaño de este vector, porque este es un vector, está multiplicado por otro vector. Entonces el tamaño de todo este vector, ¿cómo resultará? Primero agarro el tamaño de este vector, F por G. Lo multiplico por el tamaño del otro vector y lo multiplico por el seno del ángulo que forma este vector con este vector. Pero como este vector es F por G, este vector que va a resultar es perpendicular a F y también a G. ¿Te acuerdas? Si yo tengo F y lo voy a multiplicar por G, el producto vectorial es un vector
que es perpendicular tanto a F como a G. Entonces este vector forma 90 con F, entonces acá iría el seno de 90, ¿de acuerdo? Como el seno de 90 es 1, lo puedo sacar simplemente, ¿no? Porque vale 1, entonces me va a quedar F por G por el tamaño de F es igual, ahora sí de igual al otro, G por F por el tamaño de F. Mira, tamaño de F, acá tengo tamaño de F, lo puedo cancelar y me quedaría que F por G es igual a G por F. Tú dirás, oye, pero esto de G es falso, ¿no? Porque F por G no es lo mismo que G por F. F por G está para arriba y G por F estaría hacia abajo, ¿no? G por F estaría por acá, por ejemplo. G por F. Pero fíjate que acá estamos hablando de los módulos nada más. Y los módulos sí son iguales. Por lo tanto, esta proposición de acá también sería verdadera. Y la última, que es la E, la proposición E, ¿qué cosa dice? Una de las otras 4 afirmaciones es falsa. Ah, eso es verdadero, pues, ¿no? Obviamente, porque otra de las 4 es falsa. ¿Cuál era falsa? La tercera, ¿no? Sí. Por lo tanto, la clave en esta pregunta tendría que ser la alternativa C. En la pregunta número 38 nos hablan de dos vectores A y B que forman dos lados de un triángulo equilátero del lado L. Y nos dicen llamemos U al vector unitario perpendicular a la hoja y apuntando hacia afuera de ella. El vector unitario U que se muestra en la figura lo han representado con un puntito nada más, significa que está saliendo. Esta es una forma bastante especial de representar a los vectores y lo vamos a ver en muchos otros ejercicios de los distintos temas de física. Para poder ver a los vectores de este modo, les voy a imaginarlo como si fuera una especie de un dardo, con una punta y una parte trasera, ¿no? Entonces, si uno mira los vectores de frente, o sea, digamos, ves la punta del vector, simplemente verías un puntito nada más. Pero si tú ves la parte trasera del vector, entonces lo que verías sería una X. Entonces, cuando te den una X es porque estás viendo el vector entrando hacia el plano de la pizarra en este caso. Y si ves un punto es porque estás viendo la punta del vector saliendo, ¿de acuerdo? Entonces, cada vez que veas una X o un punto, están hablando del vector, pero ese vector se ve así cuando esté en un punto y estás viendo la parte trasera del vector cuando ves una X, ¿ok? En este caso, este vector unitario es un vector que mide 1 y está saliendo de la pizarra. Muy bien, ¿qué cosa dice la pregunta? Nos pregunta por el producto vectorial de A por 2 veces B. Bueno, esto tiene un módulo y tiene una dirección. A por 2 veces B tiene una dirección que viene dada por la regla de la mano derecha. 2 veces B es un vector que es paralelo a B, solo que es el doble de tamaño, ¿no? Si quieres lo dibujo por acá. Este vector de rojo sería el vector 2 veces B. Entonces, si quiero A por 2 veces B, con la regla de la mano derecha, nos saldría que está hacia adentro, ¿no? Su tamaño. El tamaño de A por 2 veces B, su módulo, mejor dicho, viene dado por la siguiente expresión. El tamaño de A por el tamaño de 2 veces B y por el seno del ángulo que forma. Y como es un triángulo equilátero, el ángulo que forman es 60. Seno de 60 sería L, porque L es el lado 2L, que vendría a ser el doble de B, y el seno de 60 raíz de 3 sobre 2. Entonces nos va a quedar L cuadrado raíz de 3. Ese es el módulo. Pero la dirección sería la del vector unitario, pero al revés, ¿no es cierto? No el U, sino sería la del vector unitario menos U. Por lo tanto, si yo quiero escribir A por B, podría ser L cuadrado raíz de 3 menos U. O si gustas, este menos lo pones acá adelante y sería así, ¿no? Y esa expresión la encontramos en la alternativa C. En la pregunta 39 nos dicen que un plano contiene dos vectores no colineales A y B. Yo le he dibujado por acá esos vectores, ¿no? No colineales significa que no son paralelos, no están en la misma línea, ¿de acuerdo? Ya. Ahora bien, esos vectores no colineales A y B pertenecen a este plano. Y la pregunta dice, los vectores Z que pertenecen a este plano son aquellos que cumplen y nos dan una serie de relaciones, ¿de acuerdo?
Ahora, este vector z, dibujémoslo por acá. Si ese vector z está contenido en el plano, hay una cosa muy interesante que podemos hacer para asegurarnos de que este vector está contenido realmente en el plano. Lo que podemos hacer en primer lugar es multiplicar a por b de manera vectorial. A por b de manera vectorial resulta un vector que es perpendicular al plano formado por A y B, es decir, forma 90 con A y forma 90 con B también. Y obviamente A por B forma 90 con cualquier otro vector que está contenido en el plano. Si Z es un vector cualquiera que está contenido en este plano, entonces A por B es perpendicular a cualquier vector contenido en el plano, en este plano. Por lo tanto, A por B es perpendicular a Z. Y si A por B es perpendicular a Z, todo esto es un vector por si acaso, es perpendicular a Z, entonces podemos asegurar lo siguiente, de que cuando yo haga el producto escalar, esto tiene que resultarme 0, porque el producto escalar de dos vectores perpendiculares siempre es 0. Y eso está en la clave B. Así que la pregunta número 40 es una pregunta bien interesante y nos dicen: sean P y Q dos puntos del espacio cuyos vectores y posición respecto al origen son RP y RQ. Yo voy a dibujar, por ejemplo, el punto Q por este lado y el punto P por acá, ¿ya? Y el sistema coordenado que voy a utilizar para trabajarlo, digamos que esté por este lado. Entonces, este sería el vector posición de P, sería RP. Este sería RP. Y el vector posición de Q sería este, que sería R sub Q, ¿verdad? Bien, ahora dice: un plano infinito con vector normal n contiene al punto Q. O sea, hay un plano que contiene al punto Q, dice, ¿no? Podría ser el plano de acá, por ejemplo, ¿no? Supongamos. Este es el plano de acá. Este es un plano infinito, dibuja una parte nada más de él, pero es un plano bastante grande. Y nos dice con vector normal n. Ya, si dice vector normal n, se refiere a un vector que es perpendicular a este. Además, tiene toda la notación de un vector unitario, ¿no? Entonces ese vector unitario n lo voy a dibujar por este lado. Aunque también podría haberlo hecho para abajo, ¿no? Pero bueno, lo voy a dibujar por ahí. Voy a trazar dos líneas que están contenidas en el plano. Y voy a colocar por acá algunas referencias indicando de que él es perpendicular a esas dos líneas y por lo tanto perpendicular al plano, ¿no? Ahí está. N sería un vector unitario perpendicular a ese plano. ¿Qué más? Dice: sea h la distancia de P al plano. Sea h la distancia de P al plano. H es la longitud de una línea perpendicular al plano que va desde este a P. Ah, ya, claro, pues, ¿no? El plano es el punto P o el P es el plano. A ver, voy a dibujar esta línea, que sería una línea perpendicular también, algo así, 90, 90. Recuerda que esta línea es paralela con esta N y este es H, ¿no? Sea H la distancia de P al plano y esa es la longitud. Y bueno, y me piden calcular H, ¿no? Para eso me dan algunas expresiones ahí dentro de las alternativas. Una de ellas tiene que ser, obviamente, ¿no? Bien, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, hay varias formas de poder escribir esa altura h, ¿no? Pero según veo yo ahí en las claves, están en función de alguna operación de los vectores posición con n. Entonces voy a aprovechar eso. Fíjense, si yo por ejemplo dibujo este vector que va de acá hacia acá, ya lo comentamos en algunos de los ejercicios, este vector que está acá es la diferencia entre estos dos vectores, que es el que está en su cabeza menos el que está en su cola, es decir, RP menos RQ. Este vector de negro entonces sería RP menos RQ. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora, si yo le trazo esta línea, mira, una línea de acá de este punto para este lado de acá, esta línea también debería ser perpendicular, porque h es perpendicular a cualquier línea contenida dentro de ese plano, ¿no? Entonces, como acá forma 90, como aquí forma 90, y si a este ángulo de acá yo le llamo θ, ¿sí o no que h sería igual al tamaño de RP menos RQ al
tamaño, o sea, este segmento de color negro, por el coseno de teta. Eso vendría a ser el valor de h. Entonces ahí sería la respuesta. Pero si yo busco dentro de las alternativas, no voy a encontrar esa respuesta que está ahí, porque aparece n de todas maneras por ahí combinado. Entonces lo que voy a hacer es trasladar este n a este punto de acá, para poder fijarme que se puede cumplir, ¿no? Mira, esta n lo voy a trasladar para acá. A ver si me ayuda, ¿ya? Al n lo traslado por este lado. Acá tendríamos a n ahora, ¿ok? No olvides que el n es perpendicular con el plano, ¿ya? Perpendicular con este plano. Ahora, si esta n es perpendicular al plano, que ya quedamos que era paralelo con h, entonces este θ va a pasar acá. Pasaría acá este ángulo θ. Ahora, acá hay algo bien interesante que vale la pena resaltar. El h se puede escribir así, 1 multiplicado por rp menos rq por el coseno de θ. Es obvio que 1 no afecta en nada, pero 1 es el tamaño del vector n. Entonces yo puedo borrar este 1 y en vez de eso colocar el tamaño de n, que es el unitario. Ahora, si tú te fijas, tiene la forma de tamaño de un vector por tamaño de otro vector y por el coseno del ángulo que forman estos dos vectores. Estos dos vectores, el de negro y el verde, forman θ justo. Entonces este h, rápidamente te das cuenta de que es el producto escalar de n por rp menos rq. ¿De acuerdo? Así sería. Pero, para poder asegurarnos la cosa de que realmente el h, o sea, la longitud, la distancia es positiva, entonces le vamos a tomar valor absoluto. ¿Por qué razón es importante ese valor absoluto de rojo que he colocado? Porque en un principio n yo lo elegí para arriba de forma arbitraria. Si el n lo hubiese elegido para abajo, eso estaría como que para abajo, ¿no? Para acá abajo. Y el ángulo que formaría el rp con el n ya no sería θ, sino sería su suplemento. Entonces, como sería su suplemento, el coseno de ese suplemento resultaría negativo, ¿no? Ya sería un ángulo obtuso, pero sin embargo el valor sigue siendo h. Entonces, independientemente de para dónde escojas h, si lo escoges para arriba o para abajo, si tú le colocas el valor absoluto, te aseguras de que ese h es justamente la distancia, ¿no? De P al plano, que tiene que ser positivo. Entonces, la respuesta acá sería la clave C, que está al revés, por cierto, RP por X, pero ya hemos visto que el producto escalar es conmutativo, ¿no? Así que esas serían todas las preguntas del primer boletín que tenemos, ¿no? La resolución de los problemas de los materiales adicionales que les entregamos los vamos a ir resolviendo a medida que ustedes realicen sus consultas. También lo vamos a compartir vía YouTube.